Ok, iniciamos la sesión con la respectiva captura de pantalla. Saluden, chicos. Nos vemos. Ahí estamos. Sonrían. Vamos a tomar la foto. Sonrían. Bueno, por ahí. Ahí mejor. Perfecto, ahora sí. Ok, iniciamos. Iniciamos con un tema bastante interesante. Vamos a iniciar con dos temas macroeconómicos muy importantes que tienen que ver con el entorno y el manejo de la economía en el país. El primero es la deuda pública total, el segundo la balanza de pagos y el tercero los agregados macroeconómicos. ¿Ok? Entonces, son temas interesantes, son temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la economía en el país y en el mundo y cómo se ha venido dando y cómo se viene desarrollando dentro del entorno este manejo económico. En ese sentido, tenemos que tener en claro el tema de deuda pública. Vimos el tema anterior, bueno, estaba en el tema anterior, no lo íbamos a desarrollar completamente, pero estaba el tema de presupuesto general de la República. Dentro del tema de presupuesto general de la República vimos que se veía que el presupuesto general de la República estaba conformado por aquel presupuesto de todo lo que tenía que gastar el Estado durante el ejercicio o el periodo siguiente, en este caso el año 2023. Entonces, ¿cómo se sabía lo que tenía que gastar? Tenía que sumar todos los ingresos del país y los ingresos del país estaban constituidos por los ingresos corrientes. ¿Qué eran los ingresos corrientes? No eran otra cosa que los impuestos, los tributos, impuestos, contribuciones y tasas que se iban a recaudar durante el periodo 2023. Vimos en la clase anterior todo lo que tiene que ver con tributos, así que en ese sentido estaba el tema de los tributos. ¿Ok? Entonces, el presupuesto general de la República no es otra cosa que todo el tema tributario que se recauda dentro de un periodo anterior. Ese es el ingreso corriente. También se le suman todo lo que es comisiones, este, comisiones, moras, sanciones que se tienen que cobrar durante el ejercicio de la actividad del 2023. ¿Ok? Y ingresos de capital venían a estar dados por todos aquellos ingresos de los activos financieros que tiene el Estado, como cuáles, por ejemplo, las ganancias y utilidades de las empresas estatales que todavía tenemos, pocas, pero todavía tenemos, Sedapal, Petroperú, etcétera. Tiene que ver también cuando por ahí se vende un activo o se vende una empresa o los ingresos por intereses de las reservas internacionales netas, RIN. Entonces, eso se suma y es el ingreso del país para el año 2023. Ese cálculo, ese ingreso, se separa el 25% de todos los ingresos del país y se separa para el pago de la deuda pública total. Eso lo vimos en la sesión anterior. Entonces, el 25% de los ingresos del país se separan para hacer frente al pago de la deuda pública total. ¿Qué es la deuda pública total? Justamente hoy día nos toca hablar de eso o trabajar sobre eso. ¿A qué nos referimos con la deuda pública total? ¿Qué es la deuda pública total? ¿Cómo está conformada la deuda pública total? Lo vamos a ver en este momento. La deuda pública no es otra cosa que el conjunto de obligaciones que mantiene el sector público, conjunto de obligaciones que mantiene el sector público. Caracho. Ujú. Conjunto de obligaciones que mantiene el sector, conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una fecha determinada frente a sus acreedores. ¿Quiénes constituyen estos acreedores? Acreedores nacionales o internacionales. Constituye una forma de obtener recursos y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos valores en el mercado local o internacional o a través de préstamos directos a organismos multilaterales o gobiernos. Entonces, la deuda pública total no es otra cosa que la deuda que tiene el país con
instituciones nacionales extranjeras. Cuando hablamos de instituciones extranjeras, estamos hablando de organismos financieros internacionales o deuda a través de emisión de bonos. Cuando vimos la clase de bonos hace unas semanas, que el financiamiento a través de bonos era un financiamiento que realizaban las grandes transnacionales o los estados. Los estados, el gobierno de cada país, se financia cada vez que tiene una necesidad, cada vez que va a tener un presupuesto deficitario y necesita dinero, se financia a través de bonos. Emite bonos, la última emisión de bonos del Estado peruano ha sido en el 2020, en 1.500 millones de dólares, a una tasa del 1.5 al 2.5, es un financiamiento mucho más barato. ¿Por qué? Porque si fuera un organismo financiero internacional o si fuera un banco, le cobrarían 4, 5, 10% anual. ¿Ok? Entonces, el Estado se financia a través de bonos. Y esos bonos constituyen la deuda externa. Es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, mientras que y se utiliza para financiar y solventar el gasto público. Cuando el presupuesto está en deficitario, yo necesito capital, me financio a través de organismos internacionales o emisión de bonos. Otro importante mecanismo es la deuda interna. Tengo deuda externa y deuda interna. Al interior también debo. ¿A quién le debo? ¿A bancos nacionales? No, le debo a toda aquella persona natural o jurídica domiciliada en el país con la cual el Estado hace una transacción comercial. Por ejemplo, imagínense que el Estado tiene presupuestado preparar 1 millón de uniformes para las Fuerzas Armadas. Saca la licitación con las condiciones necesarias para esa licitación de 1 millón de uniformes. Dice, yo quiero 1 millón de uniformes en tales tallas, tales colores, tales telas, en tales categorías, y pienso pagar por cada uniforme 20 soles, no sé. 1 millón de uniformes me sale tanto y eso es lo que pienso pagar. Manda la licitación y las empresas que estén interesadas cotizan, ven sus pros y sus contras y sacan una propuesta. El Estado toma la propuesta mejor y manda a hacer el 1 millón de uniformes. Entonces, una vez que le entregan el 1 millón de uniformes, el Estado tiene formas de financiamiento y de pago. No paga siempre al contado, paga un porcentaje, 30% al contado, y después en cuotas de 1 año, 2 años, no sé, y de pronto esa institución ya tiene una deuda. El Estado ya tiene una obligación, una responsabilidad, una deuda con un organismo nacional, una deuda interna. ¿Con quién tienes deuda interna? Con este proveedor al cual le generó un pedido de uniformes y le tiene que pagar. ¿Ok? Así funciona. El MEF autoriza operaciones por endeudamiento por 60 millones de dólares, de soles, perdón. No, dólares, estoy hablando. El Ministerio de Economía, este es un ejemplo de endeudamiento. Esto se dio ¿en qué año? Esta noticia es del año, este es del 2021, me parece 2022, donde se autorizó que necesitábamos financiamiento por 60 millones de dólares. Y para cubrir ese financiamiento, puede salir plata de las arcas del Estado o puede buscar financiamiento internacional. Ok, seguimos. Chicos, ¿siguen viendo la diapositiva? ¿La ven? Lo que pasa es que no tengo manera de saber si lo ven o no. ¿Ven la diapositiva? Sí se ve, profesor. ¿En qué está? ¿En renegociación? En renegociación. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ok, entonces, ¿cuáles son los organismos financieros más comunes a los cuales se les debe, Los más comunes, vamos a verlo más adelante, pero les adelanto, son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Generalmente son los organismos a los cuales se recurre cuando se necesita un financiamiento. Eso es cuando una economía no está muy estable o tiene algunos problemas en su manejo. Pero cuando es estable, como el Perú en los últimos 25 años,
el Perú ya no se está financiando, endeudando directamente con organismos financieros, sino a través de emisión de bonos. Entonces, esta parte es importante. ¿Qué ocurre cuando de pronto, en una economía como la peruana, qué es lo que ocurre cuando de pronto en una economía en el mundo hay problemas de pago? Hay problemas de pago por diferentes motivos. Hay problemas de pago porque de repente bajaron los ingresos, no se puede pagar y hay un tema de conflicto y crisis en el país y no se puede cubrir con las obligaciones de pago. Entonces, se han establecido dos mecanismos, la renegociación y el refinanciamiento. A ver, vamos a hablar un poco históricamente de cómo se dieron estos mecanismos y cómo funcionan prácticamente, en la práctica. A ver, 80 aparece en el mundo la crisis económica mundial y se da la famosa teoría monetarista, aparece la teoría monetarista. ¿Por qué? Porque de pronto en el mundo aparece un concepto importante que no estaba tomado en cuenta, como la inflación y el manejo monetario. Entonces, el mundo tuvo una gran crisis económica en la década del 70-80. No solo el Perú tuvo una hiperinflación, Bolivia, casi toda Sudamérica, Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, parte de Europa estuvo mal, gran parte de África también. Entonces casi todo el mundo tenía una crisis económica, Latinoamérica en general. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se hizo? De pronto el mundo tomó la decisión de ver una solución para este endeudamiento. Los países estaban en quiebra económica. México, por ejemplo, se declaró en quiebra. Un país que se declara en quiebra es complicado. Una empresa se declara en quiebra y cierra, pero un país, ¿cómo lo cierras? Entonces había un problema importante que tratar. Entonces, en 1970-80, en la década del 70-80, aparece James Baker, secretario de Estado norteamericano, y establece un mecanismo para ayudar a los países del mundo a poder solucionar el pago de su deuda externa. ¿Ok? Y aparece el mecanismo de la renegociación. James Baker establece o implanta el mecanismo de la renegociación. ¿Qué es la renegociación? Un acuerdo entre deudor y acreedor que busca modificar las condiciones de pago de la deuda. Se negocia un nuevo programa de pago, plazo, monto, interés para saldar la deuda. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. A ver, ¿qué dijo James Baker? James Baker estableció el siguiente mecanismo. A ver, de pronto, James Baker nos dice que cuando uno no puede pagar, tiene que haber un mecanismo de modificar las condiciones de pago de la deuda. A ver, les voy a poner un ejemplo sencillo como para que lo entiendan. Imagínense que yo acabo de sacar un crédito de 1.000 soles. Acabo de sacar un crédito de 1.000 soles al banco y me he comprometido en pagar esos 1.000 soles en 6 cuotas mensuales de 200 soles cada una. Entonces, supuestamente, en teoría, yo tengo que terminar de pagar en 6 meses. ¿Cuánto voy a terminar de pagar? 1.200 soles. 6 cuotas de 200 soles por 6 por 200, 1.200 soles. Ese sería mi compromiso. ¿Ok? Igual, 1.200. Ese es lo que ocurre en una deuda. Pero de pronto yo me doy con la sorpresa de que la situación económica está mal y he perdido el empleo, estoy ganando menos, tengo menos horas de clase editadas, etcétera, 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 y no me alcanza para cubrir 200 soles mensuales. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de pagar? No, como yo quiero cumplir mi obligación, voy y busco a la institución a la cual le debo y le digo: señor banco, ¿cómo está? Yo no quiero quedar mal con usted, no puedo pagar 200 soles mensuales, pero sí podría pagar
100 soles mensuales durante 12 meses. Entonces, amplío a 100 soles mensuales, 12 cuotas. De 100 soles mensuales durante 12 meses. Entonces el banco me dice, ok, te voy a aceptar que me pagues 100 soles mensuales durante 12 meses, pero por ese tiempo que te vas a demorar, me estás causando un perjuicio, yo te voy a cobrar una penalidad de 400 soles. ¿Ok? ¿Te parece? Ok, cóbrame una penalidad. Entonces, ¿cuánto terminaría pagando? Si 12 cuotas de 100 soles más una penalidad de 400 soles, estaría pagando 1.600 soles. Eso es lo que ocurre en un mecanismo de renegociación. Se suma la deuda más la penalidad y yo termino pagando una cantidad más o menos aproximada a lo que yo estaba inicialmente planteando pagar. 1.600 soles. ¿Ok? Eso es lo que, así funciona un mecanismo de renegociación. Si ustedes se dan cuenta, este mecanismo no perjudica mucho al deudor. Si bien es cierto, le da facilidades para que termine de pagar, le cobran una penalidad, pero prácticamente le están cobrando la misma cantidad de dinero. ¿Ok? Ese es un mecanismo de renegociación. Lamentablemente, a los acreedores no les gustó este mecanismo, no los beneficiaba mucho y ya en la década del 80 hacia adelante, 80, 90 hacia adelante, aparece un nuevo mecanismo, la refinanciación. ¿Quién lo establece? El siguiente secretario de Estado norteamericano, Nicholas Brady. Nicholas Brady dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar este mecanismo. Es un mecanismo que ajusta mucho al deudor, le pone unas cuotas muy caras, vamos a beneficiarlo con cuotas más baratas y vamos a beneficiar también al acreedor de la siguiente manera. Nicholas Brady, en la década del 80, principios del 90, establece el mecanismo de la refinanciación. ¿En qué consiste? Significa en gestionar la firma de un nuevo contrato de crédito, a menudo en mejores términos que el anterior contrato, mejores términos para el acreedor, obviamente. Se busca cancelar la deuda anterior contraída para incluir solo una parte vencida o también la parte aún no vencida. Entonces, bajo las mismas características, yo debo 1.000 soles, 6 cuotas mensuales de 12 meses y debería pagar 1.200. No puedo pagar 1.000 soles, 200 soles mensuales, voy al banco y le digo, ¿sabes qué, señor banco? No te puedo pagar 200 soles mensuales, pero te puedo pagar 100 soles mensuales durante 12 meses. Y el banco me dice, no te preocupes, ¿sabes qué? Yo entiendo que tienes problemas. Así que me vas a pagar no 100, sino 50 soles mensuales. Sí, 50 soles mensuales. Ah, muy bien, mejor, más barato. Pero me lo vas a pagar durante 48 meses. ¿Ok? ¿Cuánto? Y aparte, gracias a tu demora que me estás ampliando, me vas a terminar de pagar 600 soles de penalidad. ¿Cuánto termino pagando de mi deuda? 3.000 soles aproximadamente. ¿Ok? Este es el mecanismo de la refinanciación. Te mejora las condiciones totales del crédito, sí, te baja la cuota, te baja el interés y te cobra una penalidad mayor. Entonces, uno termina pagando muchísimo más de lo que inició. Acá ya debo pagar casi 3 veces más de mi deuda inicial, cuando acá solo se pagaba el 60% más. Este mecanismo claramente beneficia al acreedor, mientras que el otro mecanismo de una u otra manera beneficiaba al deudor.
¿Ok? Seguimos. Gracias a estos mecanismos, tanto Perú como Sudamérica hicieron que su deuda se incrementara de una manera exponencial. En el caso del Perú, pasó de 6.000 millones de soles en la década de los 80 a casi 19.000, 20.000 millones en la década del 90, porque se acogió a mecanismos de refinanciación. Lamentablemente, en la actualidad, a finales de 2018, nuestra deuda está sobre los 30.000 millones de dólares. Se ha disparado demasiado. Se sigue disparando, sigue creciendo, lamentablemente, a pesar de que llevamos 20, 25 años de crecimiento económico sostenido. Y no debería haber un incremento tan grande, debería haber una reducción en la deuda, pero no sé qué se está haciendo con ese crecimiento, que no se está terminando de pagar la deuda, más bien está creciendo la deuda. ¿Quiénes son los organismos que revisan y analizan esta situación? Generalmente el Fondo Monetario Internacional, porque vela por los intereses de los acreedores. Ok, otro importante tema que tenemos que tratar en esta sesión es el del comercio internacional. ¿Pueden ver la diapositiva? Comercio internacional. ¿Me confirman? ¿La ven? Se ve, Comercio internacional. profesor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es el comercio internacional? Comprende el intercambio de productos que se realizan entre los países, regiones o bloques económicos del mundo, ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares. Cuando hablamos de comercio internacional, estamos tomando referencia básicamente a el mecanismo por el cual los países desarrollados, este, los países que tienen un poder, los países desarrollados, los países que tienen un poder económico, industrial y tecnológico grande, tienen la capacidad de producir más bienes y servicios e importar, vender más bienes y servicios a los demás países en vías de desarrollo. En la economía del mundo funciona de esta manera. Hay países desarrollados, hay países que han desarrollado tecnología, industria y tienen la capacidad de colocar mayor cantidad de productos a otros que no han desarrollado gran cantidad de industria y tecnología y necesitan comprar esos bienes y servicios. ¿Ok? No sé si fue con ustedes o con la sesión anterior, pero generalmente les hago hacer este ejercicio. A ver, den un vistazo rápido alrededor de ustedes y díganme qué porcentaje de los bienes que tienen alrededor ahorita mismo en su sala, en su escritorio, en su mesa, donde están, son importados. Del 100% de los bienes que tienen a su alrededor, ¿qué cantidad son importados? 10%, 20%, 50%, 100%, 70%. ¿Quién me dice? Su computadora, su celular, su calculadora. ¿Qué porcentaje es importado? De lo que tienen ahorita, den un vistazo así alrededor. Su lámpara, ¿todo es nacional? ¿Puede ser el café? ¿Perdón? ¿Puede ser el café? El café, inclusive el café es nacional. ¿Mm? Dense una vuelta, algo sencillo nomás, miren así. A ver, ¿su computadora es importada? Sí. ¿Su celular es importado? Sí. El café, no sé si están tomando café Nescafé o café nacional, desconozco, pero vean, analícenlo, puede ser también. ¿Su lámpara es importada? Sí. ¿Qué cantidad de los productos que tienen alrededor, así nomás, en su entorno, ahorita ahí, es nacional y qué cantidad es importado? ¿Qué porcentaje es importado? ¿50%? ¿60%? ¿70%? ¿80%? 70% más o menos. 70%. ¿Ah? Entonces ahí tenemos una pista. ¿Por qué hay países que importan el 70% de los bienes y servicios que utilizan y consumen solamente el 30%? En promedio está ahí, entre 75 y 80% el consumo en el Perú de bienes importados. Entonces, el comercio internacional trata de explicar eso.
Comprende el intercambio de productos entre sí que realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo, ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares. Trata de explicar por qué hay países que tienen una gran producción y la capacidad de colocar productos y otros países que tienen una poca producción y necesidad de comprar esos productos. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué en el mundo se da esa situación? Para empezar, hay diferentes causas. Las causas más comunes son que hay diferencias entre las condiciones de producción, es obvio. El Perú o los países en vías de desarrollo tenemos poca capacidad industrial o tecnológica para producir computadoras, celulares, lámparas, café, diferentes productos, lentes, calculadora. Entonces, los países no se autoabastecen. De repente sí tenemos la capacidad de hacerlo, pero no tenemos el nivel de producción de industria para abastecer a los 33 millones de peruanos. Y es muy corta la industria y tenemos que importar lo que le falta a los otros peruanos. Costos diferenciados. De repente sí podemos hacerlo, sí sabemos hacerlo, pero nos sale muy caro. De pronto producir esos bienes y servicios nos sale mucho más caro que comprarlo de afuera. Producir, no sé, un café aquí me sale $1, pero importarlo de Colombia sale 50 centavos de dólar. Entonces mejor lo compro de Colombia porque está más barato y la calidad es similar. Diferencias de gustos y preferencias. De repente a alguno por ahí le gusta, no, yo soy de la moda que me gusta el café colombiano, pues. Y importan ese producto de Colombia, no, pero el café peruano es mejor, ¿no? A él le gusta el colombiano. O exceso de déficit productivo. ¿Ok? Son las diferentes causas por las cuales se da esta diferencia muy marcada. Entonces, el comercio internacional trata de explicar eso. Para que tengan una idea, por ejemplo, mira, exportaciones peruanas de uva de mesa crecen en un volumen de más del 16% en los 2 primeros meses del año 2022 y 2023. Y esto nos da una idea de las exportaciones de lo que el Perú produce o vende. Esto me da una previa a lo que vamos a ver en un momento. De pronto el Perú, ¿qué es lo que más produce? ¿Qué es lo que más vende? ¿Quién me explica? ¿Qué es lo que más produce y vende el Perú? ¿Mm? La papa. Ya, agrícolas, agroindustria, pero eso es lo que más importa, lo que más exporta, lo que más vende afuera. ¿Qué es lo que más vende y exporta el Perú? ¿Mm? Agroindustria, sí, en parte, pero no es la principal. ¿Qué es lo principal que vende y exporta el Perú? ¿Tienen una idea? ¿Mm? Chicos, suelten. ¿Qué es lo que creen que más vende y exporta el Perú? Minerales. El gas. Minerales, exactamente. Materia prima, productos primarios, minerales, exactamente, tales cuales, materias primas sin mayor valor agregado. ¿Saben cómo funciona el Perú? A ver, se da la concesión del cobre y lamentablemente en el Perú la situación es de esta manera. Si no lo sabían, se las explico. El Perú es un país lleno de diferentes recursos. Somos un mendigo sentado al Banco de Oro y estamos orgullosos de eso. Todo el mundo te lo repite como si fuera un gran eslogan, pero nadie lo profundiza. Ustedes saben que, de acuerdo a ley, tú eres dueño, el peruano es dueño, el Perú es dueño de ese recurso mientras esté dentro de la tierra, pero cuando haces la concesión, haces el contrato con la empresa que lo va a explotar, porque nosotros no sabemos explotar, el Estado no es un buen explotador de recursos, etcétera, etcétera, el recurso deja de ser nuestro cuando sale de la tierra. Cuando lo sacan de la tierra, ya le pertenece a esa empresa. El problema es que no lo refinamos y no lo procesamos acá, se lo llevan tal cual, sacan de la tierra, se lo suben al barco y se lo llevan. No hay un procesamiento, una refinería, no hay ni un proceso de transformación de ese mineral. Se puede estar llevando no solo cobre, oro, zinc, diamantes, se puede estar sacando lo que sea y ni cuenta nos damos. Así es como funciona nuestra explotación de materias primas y nadie hace nada por cambiarlo y todo el mundo dice y aplauden, no cambien eso está bien, estás loco, dice. Entonces,
lo que trata de explicar esta situación son dos teorías. ¿Por qué hay países que exportan y solo venden materias primas y hay países desarrollados que venden, transforman esa materia prima y la hacen bienes finales, computadoras, celulares, tecnología, y nos las venden? ¿Por qué? Hay dos teorías que tratan de explicar eso. La primera, la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué dice la teoría de la ventaja comparativa? ¿Quién la estableció? Estableció esta teoría David Ricardo. David Ricardo nos dice lo siguiente. ¿Saben quién es David Ricardo? Esta teoría data de la época del capitalismo, de la teoría clásica. Cuando inicia la teoría clásica del capitalismo, es ahí donde aparece esta teoría. Y trata de explicar lo siguiente. Los países deben producir y exportar aquellos productos que puedan fabricar a costos relativamente más bajos que el resto de los países. Y producir y importar o comprar los productos en los que son más ineficientes en términos de costos de producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué trata de explicar esto? Que los países deben concentrarse en aquello que hacen mejor y les sale más barato. Y lo demás que no saben producir o les sale mal o les sale más caro, no. Dedícate a producir y a exportar aquello que te sale más barato y mejor. Y compra de otros países aquello que te falta, pues. Dedícate a producir un producto y compra los otros 100 productos que necesitas. Así funciona esta teoría. Eso quiere decir nuestra teoría. Esta teoría. Entonces, obviamente, los países en vías de desarrollo, vamos a ponerle países en vías de desarrollo y no subdesarrollados, los países en vías de desarrollo, en este caso el Perú, en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollados, porque es la forma elegante de decir subdesarrollados, en vías de desarrollo. ¿Ok? Los países en vías de desarrollo como el Perú, ¿cuál es su ventaja comparativa? ¿Qué es lo que más tienen? Hace un momento me han dicho. ¿Qué es lo que más tiene el Perú? ¿Cuál es su ventaja comparativa? El mineral. Minerales, recursos, exactamente. ¿Los minerales y los recursos abundan en el Perú? Sí, abundan en el Perú. Ok, entonces esa es nuestra ventaja comparativa. Aparte de los minerales, ¿qué otra cosa es su ventaja comparativa? La mano de obra. Los trabajadores están dispuestos a extraer ese mineral y venderlo tal cual porque necesita el trabajo. Entonces tenemos minerales y mano de obra que extrae ese mineral. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué se centran, en qué se concentran los países en vías de desarrollo como el Perú? En producir bienes primarios, bienes sin ningún valor agregado. Tan fieles a la norma somos que extraemos el producto y lo subimos al barco y así se lo llevan. No procesamos nada. ¿Por qué? Pregúntale a los políticos. Bienes primarios. No que ya podemos procesar el petróleo y el gas en la Pampilla. No, esa planta es obsoleta, han hecho un elefante blanco. ¿Por qué van a procesar? Mejor mándalo al extranjero para que lo procesen ahí, porque el Estado no sabe administrar. Esa es la respuesta que dan nuestras autoridades para evitar que los minerales sean procesados en el Perú. ¿Qué tratan de ocultar? Bienes primarios. Profesor, por eso es que se dice que el Perú no es muy reconocido en el tema de las exportaciones, por lo que no son producidos acá. Básicamente nosotros exportamos y producimos bienes primarios, bienes sin valor agregado o agroindustria, bienes con muy poco valor agregado. ¿Tenemos muy buenos productos? Sí, básicamente agricultura, agroindustria y minerales. Muy poco bienes secundarios con valor agregado. Por ahí el textil, pero si comparamos con el porcentaje de bienes y servicios que se necesita en el mundo, tenemos un porcentaje muy bajo de industrialización. ¿Ok? Entonces, eso nos dice David Ricardo. Los países deben concentrarse en aquello que hacen mejor y más barato. En el caso de los países de vía de desarrollo, como el Perú, debe concentrarse en aquello que tiene más, la materia prima, minerales y mano de obra. Entonces lo extraigo, me dedico a exportar y vender tal cual la materia prima. ¿Ok? ¿Y qué hacen los países en vías de desarrollo? Los países desarrollados, a ver, a diferencia de nosotros, ¿qué hacen los países desarrollados? Estados Unidos, China, Japón.
¿Cuál es la ventaja comparativa de los países desarrollados? ¿Quién me dice? La industrialización. Exacto, la tecnología, la industrialización, el capital. Entonces, esos países desarrollados, ¿en qué se concentran? ¿Qué es lo que producen? Bienes finales, tecnología, computadoras, autos, equipos. ¿Por qué? Porque tienen tecnología, industria y capital. Entonces, yo produzco materia prima y le compro a los que producen bienes finales y eso explica el 70-30, 75-25 que está en el nivel de importación. Ustedes mismos han mandado las cifras, 70% de los bienes que tienen a su alrededor son importados. ¿Por qué tan alto el porcentaje? Porque el Perú no produce casi nada, pues. Bienes finales. ¿Esto es un secreto o no es un secreto? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Hacen algo para cambiarlo? Respóndanlo ustedes. Entonces, esa es una teoría que trata de explicar por qué hay ese margen tan grande de importación y exportación entre los países del mundo. Por qué hay países desarrollados y por qué hay países en vías de desarrollo. La siguiente teoría trata de dar una respuesta y una solución a esa situación. Y nos dice lo siguiente. De pronto nos dice que hay una teoría de la ventaja competitiva. ¿Quién la establece? Michael Porter. Michael Porter nos dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Está bien que tú te concentres en producir los bienes que te salen mejor y más barato, porque es el inicio de todo. Tienes que empezar por ahí, concentrarte en lo que te hace mejor y más barato. Está clarísimo y está perfecto. Pero plantea la necesidad de producir no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino también la calidad al producirlos. Porter dice que la competitividad se crea en base al progreso y a la innovación. Está diciendo ahí Porter, ¿sabes qué? Tienes que dar un paso más allá, no te tienes que quedar solo en producir lo que te sale más barato y mejor. Da un paso más allá, dice. Porter plantea que la competitividad hay que crearla en base al progreso tecnológico y a la la innovación tecnológica y comercial. Porter formula que un país se desarrolla y prospera a medida que aumenta la capacidad de las empresas para alcanzar niveles elevados de productividad. ¿Qué quiere decir Porter? ¿Sabes qué? Pasa de esto a esto. ¿Y cómo pasas de simplemente tener una ventaja comparativa a producir bienes y servicios, estableciendo y generando industria y comercialización? Establece, llama, crea industria y empieza a competir, pues. Al principio no te va a ir bien, al principio me imagino que nada en un inicio sale bien, pero tú tienes que generar tecnología, innovación y comercio dentro de tu territorio. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decir pasa de tener una ventaja comparativa a tener una ventaja competitiva, sí. Es más fácil decirlo que hacerlo, también. ¿Podremos hacerlo nosotros en un momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar cuando se acaben nuestros recursos minerales? ¿Son infinitos acaso nuestros recursos? Pareciera que sí, porque llevamos como 100 años en lo mismo y no se agotan, pero es más de 3 siglos sacando oro, cobre, minerales y no se agotan. Parecieran infinitos, pero ¿se van a agotar en un momento? Probablemente, profesor. Nada que probablemente, definitivamente sí. ¿Y qué va a pasar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Mm? Ahí ya se acabó el capitalismo, la magia del capitalismo se acabó ahí, ya se acabó, ahí sí volvamos al comunismo. No. Entonces, ¿qué dice Porter? Pasa de tener una ventaja comparativa a tener una ventaja competitiva. ¿Se puede lograr? ¿Lo lograremos en un momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil? ¿Mm? ¿Qué piensa? No es sencillo, no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer, se puede hacer. Yo les voy a dar dos ejemplos de países que de pronto pasaron de tener una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Y el ejemplo más saltante de ellos
es un país asiático, Japón. Japón, a finales de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, era un país totalmente destruido, devastado por la guerra. No tenía industria, no tenía tecnología, no tenía capital, estaba destruido. ¿Cuál era la única ventaja comparativa de Japón en esa época? Posguerra, mano de obra, trabajo y responsabilidad. Entonces, ¿qué hizo Japón? Estableció las leyes necesarias para que dentro de su territorio empezaran a venir industrias bajo una mano de obra mucho más barata. La mano de obra japonesa en la década del 60, 70 era la más barata del mundo. Entonces empezaron a llegar industrias a su país a producir y a generar trabajo y empleo. ¿Qué empezaron a hacer los japoneses en la década del 60, 70? Copiar y mejorar. Empezaban a copiar productos, bienes y servicios que se producían en su territorio. Al principio les harían buenos, les harían perfectos, no. Si ustedes en la década del 60 o 70 hubieran recibido de regalo algún producto por Navidad que decía Made in Japón, ¿saben lo que hubieran dicho? Ni bien lo hubieran recibido o tenido en la mano. Este producto es malo, este producto es bamba, este producto no sirve, este producto se va a malograr, este producto se va a romper, copia, imitación. Eso hubieran dicho de un producto japonés en la década del 60 o 70. Década del 90, 2000 hacia adelante. Menciónenme, deben conocer, imagino, marcas de productos japoneses. Díganme, ¿conocen marcas de productos japoneses actualmente? ¿Cuáles pueden ser? No recuerdo alguna. Es que son demasiadas marcas conocidas hoy en día que saber de su... Alguna, menciónenme alguna. Si son tantas, alguna deben tener en mente. ¿No mencionan ninguna? A ver, chicos. Toyota, muy bien, perfecto. Una marca de productos japonés. La única, Toyota nada más, ¿de acuerdo? Escriban o díganme el audio que ustedes dirán. Uno nomás. ¿Recuerda una marca de productos japonés? Mazda, muy bien. Toyota, Mazda. ¿Nada más dos? ¿Cómo? Honda, Honda también, perfecto. ¿Solo autos conocen? Hay un montón de autos, obviamente, pero solo autos. Mazda, Toyota, Honda. Donde se Panasonic. envician, Panasonic, muy bien. Donde se envician ustedes y paran enviciados con los videojuegos. Nintendo, Nintendo, qué raro que no conozcan esa marca. Panasonic, Sony, muy bien. Nintendo, vamos a poner acá. ¿Qué otra marca? ¿Una más? ¿Solo esas? Hay infinidad de marcas de productos japoneses. Toshiba, Canon, Nikon, Sega, Konami. Cantidad de marcas y productos japoneses. Mitsubishi, Nissan. Yo podría llenar toda la pantalla de marcas y productos japoneses. Yo les pregunto, con los que están ahí nada más, Toyota, Mazda, Honda, Panasonic, Nintendo, Sony, si alguno de ustedes actualmente, en Navidad del 2022, hubiera recibido de regalo algún producto de estas marcas, ¿hubiera dicho que es malo? ¿Hubiera dicho que es bamba? ¿Hubiera dicho que no sirve? ¿Es de mala calidad? ¿Qué hubieran dicho si hubieran recibido un producto de regalo de esas marcas? ¿Mm? ¿Mm? ¿Es malo? ¿Seguro? Para nada. Entonces, definitivamente hay un tema ahí de paso de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Japón ya tiene ahora clara ventaja competitiva sobre muchos productos a nivel mundial. Siguiente, país, China.
ejemplo claro de paso de ventaja comparativa a ventaja competitiva. China, igual en la década del 70-80, estaba tan mal que Japón, destruido política y económicamente, en crisis total, el paso del comunismo, el marxismo, socialismo, las guerras, etcétera, etcétera, habían llevado a China a una situación totalmente caótica en su economía, que había hecho que tenga una crisis total en la economía. Entonces, ¿qué hizo China? Empezó a utilizar su ventaja comparativa para lograr una ventaja competitiva. ¿Cuál era la ventaja comparativa de China? ¿Qué es lo que más abunda en China? Población, mano de obra. Exactamente, en China lo que más abunda son chinos. Sí, exactamente, chinos, mano de obra. ¿Qué hizo China? Similar a Japón, creó las normas y leyes y facilidades necesarias para que las industrias fueran ahí a producir bienes y servicios con una mano de obra casi mínima. Con lo mínimo, con un sueldo mínimo acá trabajan 10 chinos allá. Entonces, ¿qué generó esto? Que de pronto las industrias en el mundo vayan a producir a China, como están haciendo actualmente. ¿Qué hizo China? Lo mismo que empezó a hacer Japón. Copiar y mejorar, copiar y mejorar. En un principio, las industrias chinas en la década del 80, 90 eran pésimas. Si ustedes hubieran recibido un regalo chino en la actualidad, en ese momento, en la década del 80, 90, y decía Made in China, ¿sabes lo que hubieran dicho? Esto es malo, esto es bamba, esto es imitación, esto es copia, esto es tóxico, no sirve para nada. En la actualidad, 2010, 2020, las marcas chinas son top a nivel mundial. Marcas chinas que conozcan: Huawei, ¿y otra marca china que conocen? Xiaomi, Cherry, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la mayoría de productos se producen en China y esos productos chinos tienen tanta tecnología como los productos americanos. Los autos, los BMW, los Mercedes tienen motores chinos y tienen tanta calidad como los productos extranjeros. Tanto es así que China se da el lujo en la actualidad de ponerse cara a cara con Estados Unidos y decirle: ¿sabes qué? No me interesa utilizar tu sistema operativo. Si no me dejas utilizar tu sistema operativo, en 5 años yo creo el mío y te destrono. No te preocupes, estaba bromeando, le dijo Estados Unidos. Utiliza nomás mi sistema operativo para tus teléfonos. Yo te dejo utilizarlo. ¿Por qué? Porque el nivel tecnológico de China está superando en la actualidad al de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿es posible pasar de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva? Por supuesto que sí. ¿Es fácil? No es fácil. Imagínense lo que hubieran hecho Japón y China si tuvieran la ventaja comparativa que tiene el Perú. ¿Dónde estarían? Lamentablemente, se puede, pero las decisiones políticas y económicas de las personas no lo permiten. Formas de comercio internacional, composición de la exportación, ahí tienen un poco de información de lo que hemos visto: número de importaciones y exportaciones. Elementos importantes del comercio internacional: las divisas, reservas internacionales, derechos especiales de giro, tipo de cambio y arancel. Vamos a profundizar eso en las siguientes clases. ¿Qué organismos manejan el comercio? La Organización Mundial del Comercio, OIM, con sede en Ginebra. Balanza de pagos. Continuamos. El otro punto importante que debemos tratar es la balanza de pagos. Esta balanza de pagos no es otra cosa que los estados financieros de un país. A ver, la balanza de pagos es el registro estadístico que resume sistemáticamente por un tiempo específico las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de una economía y el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto la balanza de pagos tiene que ver con cuánto
produce y cuánto se genera dentro de una economía. Siempre lo digo, lo repito nuevamente, todas las economías del mundo, todos los países del mundo tienen que manejarse como empresas, como industrias. ¿Por qué? Porque una empresa, una industria tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancias por el cual ustedes en algún momento de sus vidas van a poner una empresa o un negocio? ¿Por qué lo van a hacer? Por dinero. Obviamente por ganar dinero, pero por tener la máxima ganancia, mayores ingresos, la máxima utilidad. ¿Alguno de ustedes piensa o siquiera tiene la mentalidad de que va a poner una empresa, una industria para perder dinero o para no ganar plata? No, yo pongo una empresa, una industria para ganar dinero. Entonces, los países son iguales. Los países funcionan porque tienen que generar ingresos, no para estar en pérdida. Lamentablemente, aquel país que genere pérdidas es porque está mal administrado, sinceramente. Entonces, la balanza de pagos es eso, los estados financieros del país, de esta empresa llamada Perú. Yo, cuando voy a pedir un préstamo a un banco o a un organismo financiero internacional, yo tengo una empresa de confecciones, voy al banco, le toco a la puerta y me dice, ok, tienes este negocio, a ver, tu negocio de confecciones, ok, muy bien, ¿cuánto quieres? 5.000 soles. A ver, necesito ver tu negocio, necesito que me des los documentos. Estados financieros, balanza general, tus pagos a la SUNAT, tus declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que yo presento que son comprobantes de que estoy generando ingresos en mi negocio y que mi negocio es rentable. Entonces, lo mismo ocurre con los países. ¿Y quién me pide la balanza de pagos? ¿Quién me pide esos estados financieros? Los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué me lo pide? Porque en función a eso puede ver si soy un buen pagador o soy una economía que va a crecer, va a decaer o se va a estancar. Soy una economía floreciente, una economía en caída. Entonces, en función a eso, puede ver mi calificación en el sistema y darme mejores o peores tasas y condiciones de pago. ¿Ok? Entonces, esos estados financieros, esta balanza se divide en 5 balanzas. La balanza de pago se divide en balanza en cuenta corriente, balanza en cuenta corriente, balanza en cuenta financiera, balanza de financiamiento excepcional, balanza de reservas netas BCR y balanza de omisiones y errores netos. ¿Ok? De las 5 balanzas que ven ahí, ustedes en su material tienen ya, esa es la estructura, pero ya la tienen en su material, el cuadrito ya establecido. El cuadrito con los resultados y los números ya establecidos. ¿Los tienen ahí en su material? ¿Los pueden ver o no? Si no, se los pongo aquí. Ese es. No, pues es la de cuenta corriente. Pero tiene el cuadrito general ahí. Entonces, de estas 5 balanzas, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? ¿Cuál pueden ver ustedes que es la más importante? ¿Hay alguna que creen que es la más importante? Definitivamente podría ser esta, sí. ¿Por qué es la más grande? Sí. ¿Por qué es la más completa? Sí. Entonces, esta de aquí, la balanza en cuenta corriente, ¿por qué se considera la más importante? Simple y sencillamente porque nos indica lo siguiente. Una balanza en cuenta corriente nos va a indicar cuáles son los ingresos que tiene el país en un periodo determinado. A ver, registra las transacciones monetarias de bienes y servicios, ventas de transferencias entre un país y el resto del mundo. ¿Qué es lo que me dice esta balanza? ¿Cuánto dinero voy a tener yo como país para poder gastar y disponer? Eso me dice esta balanza. Entonces, ¿cómo calculo la balanza en cuenta corriente? Bajo 5 subbalanzas. ¿Cuáles son esas 5 subbalanzas? Balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. ¿Qué es la balanza comercial? La vemos aquí. Registra el intercambio de importaciones y exportaciones de mercancías de un país con el resto del mundo y tiene como 3 resultados: superávit comercial, déficit comercial o equilibrio comercial. A ver, no sé si expliqué anteriormente la balanza comercial, pero la explico ahora rápidamente. ¿Qué mide una balanza comercial? Una balanza comercial mide las exportaciones y las importaciones. ¿Ok?
exportaciones e importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Todo lo que yo vendo al extranjero. ¿Y qué son las importaciones? Todo lo que yo le compro al extranjero. Hasta ahí no hay nada complicado. Estamos hablando única y exclusivamente de bienes. Hace un momento establecimos que más o menos el Perú importa o compra el 70% de los bienes y servicios que consume. ¿Quedó claro? Entonces, ¿por qué yo tengo que tener una balanza comercial? Yo tengo que tener una balanza comercial equilibrada. ¿Por qué tengo que tener una balanza comercial equilibrada? Porque yo no puedo tener mayor importación que exportaciones. Yo tengo que equilibrar esa balanza. Pero si yo importo el 70% de los bienes, es casi imposible tenerla equilibrada. Entonces tengo que tener un mecanismo para equilibrar la balanza. ¿Y cómo puedo equilibrar la balanza comercial? ¿Cómo puedo equilibrar las exportaciones y las importaciones? A través de la devaluación de la moneda. A ver, cuando hablamos de devaluación de la moneda, lo relacionamos con el tipo de cambio. ¿Ok? En la actualidad tenemos el famoso tipo de cambio. Ustedes saben que cuando nacen las monedas, cuando salió el nuevo sol, un sol tenía la misma equivalencia que un dólar. Cuando las monedas en el mundo salen, tienen el mismo valor que la divisa dominante, en este caso el dólar. Ustedes saben, ya les los expliqué, que el dólar es una divisa dominante. ¿Por qué es divisa? Porque es la moneda más conocida que se usa para diferentes transacciones a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense lo siguiente, que yo tengo que importar por campaña escolar productos a China. Entonces voy a importar un container llenecito de productos escolares de China para vender en Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué moneda le tengo que mandar a China para que me mande ese container? ¿Qué moneda creen que le voy a mandar? Dólar. La divisa dominante, o sea, el dólar, exactamente. Entonces, debido a eso es que yo tengo que devaluar mi moneda. ¿Por qué? Imagínate que yo tengo que mandar $1.000.000 a China para que me mande ese container. Entonces, como mi moneda es el sol, yo tengo que hacer el cambio. Yo no tengo dólar, yo manejo soles. Si el sol y el dólar estuvieran al mismo precio, yo tendría que cambiar únicamente 1.000.000 de soles y mando $1.000.000. Porque vale lo mismo 1.000.000 de soles que $1.000.000, lo cambio y envío $1.000.000. Pero ¿eso qué generaría? Como está casi al mismo precio, al mismo nivel, me saldría mejor comprar o importar no solo el 70% de los bienes a China, al extranjero, sino el 100%. ¿Por qué? Porque ya no tendría que gastar en industria, en pago de sueldos y salarios, en infraestructura, en tecnología, en maquinarias y equipos. ¿Para qué voy a gastar en impuestos y todo eso si me sale lo mismo importarlo o comprarlo de afuera? No, ¿sabes qué? Cierro toda la industria nacional y me dedico a importar todo. Entonces, para evitar eso, para evitar que la industria nacional cierre o quiebre, es que el Estado devalúa la moneda y te dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, por cada dólar tú vas a pagar 3 soles 80. Entonces, si tú quieres $1.000.000, vas a tener que gastar 3.800.000 soles. Ah, me sale más caro entonces. Ya no es lo mismo, sino tengo que pagar 3.800.000 soles. Ya no es barato importar. Y mando 3.800.000 soles o $1.000.000 a China y me manda el container de útiles escolares. ¿Ok? Es por eso que se devalúa la moneda, para mantener el equilibrio en la balanza de pagos, para que ese 60-70% se equilibre un poco. Igual, cuando yo exporto, cuando yo vendo espárragos, agroindustrias, al extranjero, mando un container de espárragos a Alemania. ¿Qué moneda me va a enviar Alemania como pago? ¿Quién me dice? ¿Qué moneda me va a mandar? Igual, la divisa dominante. ¿Qué me va a mandar? Dólares.
Entonces, si yo tengo un tipo de cambio de 3 soles 80, ¿cuántos soles voy a recibir? 3.800.000 soles por cada dólar que ingresa. Entonces, ¿a quién le conviene tener un dólar alto? ¿Al exportador o al importador? Al exportador le conviene tener el dólar más alto posible, porque si el dólar está a 5 soles, yo voy a recibir 5 millones de soles. Pero al importador no le conviene que el dólar esté tan alto porque voy a tener que gastar más soles para cambiar dólares. Eso equilibra la balanza de pagos. Me mantiene en cierto equilibrio y me permite mantener una balanza equilibrada. Que lo que ingrese por divisas sea superior a lo que sale por divisas. ¿Ok? Así funciona. Así que cuando escuchen, todo el año pasado me han tenido con la cantaleta que el dólar está subiendo, que es un tema de gobierno, el dólar, lo único que querían hacer era que baje el dólar para evitar que los importadores se vean perjudicados. Pero en realidad había peruanos que les convenía el dólar alto, por supuesto, a los que exportaban, a la industria nacional que exportaba, a ellos les convenía que el dólar esté 4 soles, 4 soles 50, porque recibían más soles por sus dólares. ¿Ok? Así que no todo es lo que escuchan, jóvenes. Todo tiene una explicación económica y todo tiene una razón de ser. Que utilicen esa situación para venderte humo y contarte un cuento y tratar de hacerla trágica es otra cosa. Tenemos aquí, entonces, que esta balanza tiene un nivel. Vemos el año 2020, 2021 y 2022, cómo ha estado yendo la balanza. ¿Ha sido positiva o negativa? ¿Qué creen ustedes? Hemos estado en una balanza positiva. Superávit comercial continúa creciendo y hay un 387 millones de superávit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque subió el precio de los minerales. Al subir el precio de los minerales recibíamos más dólares por nuestras exportaciones. Balance de servicios. Es lo mismo que la balanza comercial, pero ya no es en bienes, sino en servicios. Servicios. ¿Qué tipo de servicios recibimos, compramos o exportamos del extranjero? Diferentes tipos de servicios. ¿Como cuáles? Registra las transacciones de servicios de un país con el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de servicios como transporte, viajes, comunicaciones, seguros y otros servicios. Entonces, ¿importamos muchos servicios nosotros? ¿Consumimos muchos servicios importados? Sí, los servicios financieros, de comunicaciones y transporte, por ejemplo. Todos los celulares son servicio nacional o extranjero. Claro, Entel, Movistar, ¿son operadores locales o extranjeros? Ni siquiera tenemos un operador local. Una de las inversiones, en vez de estar construyendo la carretera Tacna-Tumbes inútil, debería ser mandar un satélite al aire y tener una industria nacional de comunicaciones, por ejemplo. Mejorar nuestras comunicaciones. Tenemos el peor servicio de Internet, el peor servicio de celular y telefonía en toda la región. ¿Quién no tiene problemas con sus equipos? ¿Quién no tiene problemas con Internet? ¿Por qué? Porque los operadores hacen cualquier cosa. Pero si tuviéramos una industria nacional, una operadora nacional de comunicaciones, ¿creen que existiría este problema? No, ¿cómo vamos a tener una operadora nacional? El Estado no sabe administrar, es una porquería. No, sigamos con lo que estamos nomás. No todo lo que te dicen es verdad, jóvenes. Entonces, la balanza de servicios mide eso. A ver, para tomar un ejemplo, turismo. Viajes. ¿Cómo podemos tener ingreso por divisas en el tema de viajes? ¿Cómo ingresan divisas cuando hay el tema de viajes? ¿Cómo ingresan divisas con el turismo? ¿Quién hace que ingresen divisas por el turismo? ¿Quién sería? ¿Mm? Los turistas extranjeros que ingresan al país. Los turistas extranjeros que ingresan al país, ¿qué traen? ¿Soles o dólares? ¿Qué es lo que traen? Dólares. Entonces están ingresando divisas, dólares al país. ¿Y cómo salen divisas por el tema de turismo? Cuando nosotros los peruanos nos vamos a Estados Unidos, a Europa, a Miami, a Disney World de viaje. ¿Qué llevamos cuando vamos de viaje al extranjero? ¿Soles? ¿Qué llevamos? ¿Qué lleva un peruano cuando se va a Estados Unidos? ¿Soles?
No, lleva dólares, saca divisas, se lleva divisas al extranjero, entonces es una salida. ¿Ok? La otra balanza es la balanza de renta de factores, que registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de los residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago de los factores productivos de propiedad de los no residentes de un país en el exterior. Esta balanza, lamentablemente, genera hace mucho tiempo resultados negativos. ¿Por qué? Porque esta balanza mide todas las ganancias y utilidades de las empresas que trabajan en el Perú, pero sean empresas extranjeras o empresas nacionales. A ver, ¿qué sería un ingreso para el país? Aquellas empresas peruanas que trabajan en el extranjero. ¿Tendremos muchas empresas peruanas trabajando en el extranjero? ¿Hay muchas empresas peruanas en el extranjero, creen ustedes? ¿Mm? ¿Hay o no hay? ¿Alguna empresa peruana en el extranjero que me puedan mencionar? ¿Cuál sería? ¿Mm? Sí hay. Grupo AG, Grupo Gloria, Grupo Intercorp, sí, pocas, pero hay. Entonces, ¿qué representa un ingreso para el país? Las ganancias de esas empresas en el extranjero. ¿Por qué? Porque las empresas peruanas, las ganancias de esas empresas peruanas en Chile, Colombia, Centroamérica, Bolivia, se quedan en Chile, Colombia, Centroamérica, Bolivia, no, las traen para el Perú. Entonces, ese es un ingreso de divisas para el Perú. ¿Y salida de divisas cuál será? La salida de divisas mayoritaria es por el número de empresas extranjeras que operan en el Perú. ¿Tenemos muchas empresas extranjeras operando en el Perú? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué porcentaje de empresas extranjeras operan en el Perú? ¿50%? ¿60%? ¿80%? Casi el 80% de las industrias en el Perú son extranjeras. Saga, Ripley, Cencosud, Totus, este, LAN, Telefónica, Claro, Entel, casi todas las empresas son extranjeras. Entonces, las ganancias de esas empresas se quedan acá en el Perú. ¿De verdad las dejan acá en el Perú? ¿Las reinvierten acá en el Perú? No, se las llevan a su país, no se quedan acá. Entonces, es una salida de divisas. Es por eso que si se dan cuenta, esta balanza es negativa. Generalmente va a ser negativa. Balance de transferencias corrientes registra aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa como remesas, donaciones, bienes y servicios y dinero, tanto el sector público como el sector privado. A ver, remesas, ¿qué es lo más importante? Se considera como remesas el dinero a países extranjeros que ocupan un segundo puesto en el movimiento financiero importante. Remesas mantienen el capital. A ver, ¿qué son las remesas? El envío o la recepción de divisas por parte de los no residentes al país. A ver, cuando hablamos del concepto de residente y no residente, ¿se acuerdan? ¿Quién es considerado un no residente en el Perú? ¿Quién es considerado no residente en el Perú? ¿Quién podría ser? el que no ni habita ni da ingresos. A ver, no residente en el Perú es aquel peruano que vive, trabaja y genera ingresos fuera del país. ¿Ok? Fuera del país. ¿Tenemos muchos peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país? Sí, según el último censo del INE, el 10% de la población peruana vive, trabaja y genera ingresos fuera del país. Todos ustedes deben tener un familiar, hermano, padre, conocido, vecino, primo, que está en el extranjero trabajando y generando ingresos. ¿Manda periódicamente dinero a sus familiares? Sí, ese dinero que le manda a sus familiares es una remesa. Si tenemos en promedio 3 millones de peruanos fuera del país y cada peruano manda $100 mensuales, al mes estamos hablando de ¿cuánto? 30 millones, 36 millones al año, 36 millones, a ver, 3 millones y 36 millones en promedio mensual. ¿Ok? 30 millones, 3.600 millones al año que ingresan de remesas al país. ¿Ok? 300 millones mensuales, 3.600 millones de remesas anuales al país.
Es un ingreso, es un ingreso. Y una salida, ¿qué sería una salida? Todo el dinero que mandan los extranjeros a sus países desde aquí. ¿Tenemos muchos extranjeros que mandan a sus países remesas? Sí. Los venezolanos, por ejemplo, en una etapa mandan bastante a sus países. La otra balanza es la balanza en cuenta financiera. Esta balanza la tienden a confundir bastante con esta, la balanza de renta de factores. Son muy parecidas por el nombre, pero ¿cómo las distinguimos? De la siguiente manera. Registran las transacciones que corresponden a activos y pasivos financieros de corto y largo plazo en el exterior. Representan movimientos tanto del sector público como del sector privado. Posiciones de deuda o acreedores del país y el resto del mundo. A ver qué ha pasado aquí, chicos. Apaguemos el audio, a ver quién está con el audio prendido. Están con hipo por ahí. Ya lo apagaron. A ver, volvemos al chat. Entonces, esta balanza en cuenta financiera, ¿qué nos dice? ¿Qué registra esta balanza en cuenta financiera? ¿Qué es lo que está registrando esta balanza en cuenta financiera? A ver, según lo que nos indica, el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas a largo plazo o inversiones especulativas a corto plazo. A ver, ¿cuándo hay un ingreso de divisas por inversiones a corto o largo plazo? A ver, cuando una empresa extranjera, a ver, una salida de divisas puede ser lo siguiente, un ingreso de divisas es de la siguiente manera. ¿Cuándo ingresan divisas al país en ese sentido? De pronto, hay una gran inversión extranjera en el Perú. Una gran empresa extranjera viene a operar al Perú. De pronto, Cencosud viene a operar al Perú y de pronto para ingresar a trabajar en el Perú, ¿qué tiene que hacer? Tener una infraestructura, tener una empresa, tener permisos, pagar las licencias, etcétera, etcétera. ¿Eso es un desembolso de dinero? En el caso de Cencosud, sí, porque tuvo que comprar el Grupo WOM, por ejemplo, para operar en el Perú. Entonces, ¿cuánto le costó? 500 millones de dólares. Eso es un ingreso, la inversión inicial que hace una empresa extranjera para trabajar en el Perú. ¿Tenemos muchas empresas extranjeras que han invertido e ingresado a trabajar en el Perú? Sí, tenemos bastantes. Entonces, ¿han hecho una inversión inicial para trabajar en el Perú? Sí, es un ingreso de divisas para el país. ¿Y salida cuál sería? Cuando una empresa peruana se va a trabajar al extranjero. Me voy a abrir una sucursal a Bolivia del Banco de Crédito. ¿Voy y trabajo así nomás? No, tengo que gastar en permisos, licencias, infraestructura, tener un local, invierto 10 millones de dólares. Es una salida de divisas para el país. ¿Ok? Así funciona. Y las demás ya son balanzas más sencillas, balanza de financiamiento excepcional, balanza de errores y omisiones netas y balanza de resultado de pago. El otro punto importante que tenemos que tratar son los agregados macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos no son otra cosa que indicadores del comportamiento de la economía en un periodo determinado. ¿Ok? Hace un momento dijimos que la balanza de pagos son los estados financieros de un país. Yo con esos estados financieros yo puedo saber cómo le está yendo, cómo le va a ir al país en un periodo determinado, 2023. Pero yo no quiero construirme o leerme toda la balanza de pagos, pues yo no quiero hacerme un análisis de toda la balanza de pagos. Yo quiero saber con un indicador si el país le va a ir bien o le está yendo bien o mal. ¿Lo puedo hacer? Sí, con los indicadores económicos. Indicadores globales del comportamiento de la economía en un periodo determinado. Se obtienen de sumar o agregar los aportes de las unidades económicas de un país. Entonces, ¿cuáles son los indicadores económicos más conocidos? Los más conocidos son básicamente el PBI, el Producto Nacional Neto, chicos, controlen su audio, por favor. No sé quién está con el audio prendido. No se puede ver. Entonces,
Los indicadores más conocidos son el PBI, Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto. A ver, los indicadores más conocidos son el PBI, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto y el Ingreso Nacional Bruto. De todos, el más conocido es obviamente el Producto Bruto Interno. Ustedes lo han visto, lo han escuchado y lo escuchan constantemente en los medios de comunicación. PBI, PBI para esto, PBI para el otro, PBI para todo. Es el valor monetario de la producción total de bienes y servicios finales de un país durante el periodo determinado. ¿Qué es lo que es básicamente este indicador del PBI? Es la suma de todo lo que se produce en el Perú. Todo lo que producen los residentes de un país, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros. ¿Ok? El PBI es el valor monetario de la producción total de bienes y servicios de los residentes de un país en un periodo determinado. Nuevamente vamos al concepto. ¿Cuál es el concepto de residentes? ¿Quiénes son residentes en un país? ¿Lo tienen claro? ¿Quiénes eran residentes en un país? Aquellos que desarrollan actividad económica en el país. Ok, muy Y los que bien. habitan en el país. Residentes de un país son aquellas personas naturales o jurídicas, peruanas o extranjeras, que viven, trabajan y generan ingresos dentro del país. Exactamente. Yo vivo, trabajo y genero ingresos dentro del país, entonces soy un residente del país. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, si es un extranjero, tengo que tener una antigüedad mínima de 5 años de antigüedad. Para ello, persona natural o jurídica. Yo sumo toda la producción de los residentes de un país y la valorizo y tengo el PBI del país. ¿Y eso cómo me ayuda a saber si el país le va a ir bien o mal? ¿Cómo puedo utilizar esto como indicador? Simplemente lo comparo. El PBI del Perú en un periodo determinado con el PBI del Perú en otro periodo. Entonces, si yo quiero saber si el Perú le está yendo mejor que el año pasado, comparo el PBI del Perú de febrero de 2023, que acaba hoy día, con el PBI del Perú en febrero del 2022. Me va a dar dos resultados. Si el PBI del Perú del 2023 es más alto que el PBI del Perú del 2022, entonces estamos mejorando de un año a otro año. Si estamos iguales, es porque nos mantenemos constantes. Si es más bajo, estamos cayendo. Comparo los PBI en los periodos similares. Febrero del 2023, febrero del 2022. El PBI del año 2022 con el año 2021, el PBI del 2022 con el 2023, no sé, compara el PBI del periodo que quieras. Entonces, incluye la producción de nacionales y extranjeros residentes en el país y excluye los bienes anteriores y las materias primas y bienes intermedios. Entonces, este indicador es tan importante que yo necesito tener diferentes formas de hallarlo para saber si es exacto. Una de las formas más conocidas de hallarlo es hallarlo a través del método del gasto. ¿Qué es el método del gasto? Sumar todos los gastos que se realizan dentro de la economía en el proceso de producción. ¿Y cuáles son esos gastos? Es la suma de los gastos realizados en la compra de bienes y servicios finales producidos durante el periodo. Estos gastos, esta fórmula de PBI del gasto es PBI igual C más G más I más X menos M, donde C es el consumo de los hogares del país. C es el consumo de todos los hogares en las familias del país. Todo lo que el gasto final de las familias en bienes y servicios. ¿Los hogares del Perú consumen bienes y servicios? Sí. La misma cantidad no, variada. Entonces yo tengo que sumar el consumo de todos los hogares del Perú. ¿Qué más? Tengo que sumar el consumo del gobierno. Consumo del gobierno. El gobierno ¿gasta en bienes y servicios? Por supuesto que sí. Los ministerios, los hospitales, los colegios, las universidades nacionales, el Congreso, el sueldo de los políticos, los servicios en todo, sí, se suma el gasto del gobierno en bienes y servicios finales. Se suma I. ¿Qué viene a ser en I? Inversión bruta interna, que no es otra cosa que el gasto de las empresas. Las empresas en el Perú gastan en bienes y servicios, las empresas en el Perú gastan para producir bienes y servicios, disculpen,
¿Hay un gasto de las empresas para producir bienes y servicios? Por supuesto que sí. Hay un gasto en dos categorías. Formación bruta de capital fijo y valorización de existencias. Formación bruta de capital fijo y valorización de existencias. ¿Qué significa? ¿En qué gasta una empresa para producir bienes y servicios? Tengo dos tipos de gastos. ¿Cuáles son esos dos gastos de una empresa para producir bienes y servicios? A ver, yo quiero poner una industria, una empresa. Ustedes quieren poner una industria, una empresa. ¿Qué necesitan? Quieren poner una empresa de confecciones, de jeans. ¿Qué necesitan para poner esa empresa? Activos. Entonces, ¿cuáles son los activos? Formación bruta de capital fijo. ¿Qué activos son? Maquinarias, equipos, infraestructura, tecnología, mano de obra. ¿Eso es lo que necesitan para poner una empresa? Sí, entonces es un gasto. Y segundo, una vez que tienen las maquinarias, equipos, infraestructura, todo listo, ya está enchufado para funcionar, las personas también. ¿Qué van a necesitar para producir? Existencias, materia prima e insumos. ¿Las empresas gastan en eso constantemente todos los años? Por supuesto que sí. Entonces tengo que sumar eso como I, inversión bruta interna. ¿Ok? ¿Y X qué vendría a ser? X no es otra cosa que las exportaciones. Todo lo que el Perú produce para vender afuera. Las exportaciones. ¿Es parte de la producción nacional? Por supuesto, se consume y se vende en el extranjero, pero se produce acá, así que nos pertenece. Y a esto se le resta, no se le suma, se le resta las importaciones. ¿Por qué le voy a restar las importaciones y no le voy a sumar? ¿Por qué le restaría las importaciones a el cálculo del PBI por el método del gasto? ¿Quién me dice? ¿Tiene una idea? ¿Por qué le resto las importaciones? Básicamente porque eso no se produjo aquí, eso no fue producido en el Perú, fue producido en el extranjero. Si lo importé de China, ¿eso le pertenece al PBI del Perú o de China? ¿A qué PBI le pertenece? De China. Obviamente, entonces lo tengo que restar porque no me pertenece, estaría inflando los resultados. Ese es el PBI por el método del gasto. Si quiero hallar el PBI por el método del ingreso, tengo que sumar todos los ingresos que se dan en la economía. ¿Ok? El otro indicador es el de formación Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Básicamente es el PBI que ya hallé anteriormente, le sumo el saldo neto de factores del exterior. ¿Qué vendría a ser el saldo neto de factores del exterior? No es otra cosa que el ingreso de los no residentes en el extranjero. ¿Qué viene a ser eso? El ingreso de los peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. Al PBI le sumo el ingreso de los no residentes. El Producto Nacional Neto, ¿qué viene a ser? Viene a ser la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el consumo de capital. Entonces, el Producto Nacional Neto no es otra cosa que el Producto Nacional Bruto que ya hay anteriormente menos la depreciación o valorización de desgaste de mercadería, depreciación. ¿Tienen claro el concepto de depreciación? Para explicarlo. ¿Lo tienen claro, chicos? Ok, si no me dicen nada, imagino que sí. Entonces le resto al Producto Nacional Bruto que ya hallé anteriormente el saldo por concepto de depreciación de las empresas. Seguimos. El otro punto importante que tenemos que tratar es el de los ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos económicos estamos hablando de fluctuaciones, aumentos o descensos recurrentes y no periódicos de las actividades económicas durante un periodo determinado. Este es un concepto interesante que tenemos que tener claro. Estos son cambios, aumentos o descensos en el proceso económico recurrentes y no periódicos. ¿Por qué se llama recurrentes y no periódicos? A ver, recurrentes es porque sí o sí toda economía del mundo va a pasar por un proceso de fluctuación, de cambios, subidas y bajadas. Sí o sí va a ocurrir.
No es periódico porque no sé cada cuánto tiempo va a ocurrir, si va a ocurrir cada 6 meses, cada un año, cada 5 años, y cuánto va a durar cada periodo, no lo sé. Es por eso que no es periódico. Pero de que va a ocurrir, y todas las economías pasan por eso, pasa. Entonces, ¿cuáles son esos cambios o fluctuaciones? Los siguientes. Estamos hablando de periodos de, periodos de expansión, periodos de expansión, periodos de cima o auge, periodos de recesión y periodos de fondo o depresión. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno de ellos? Los vamos a ir explicando. Por ejemplo, cuando hablamos de periodos de expansión, estamos hablando de periodos donde la economía empieza a crecer, a desarrollarse, a producirse cada día más. Y cuando empieza a crecer y desarrollarse, empieza a haber más empleo, más trabajo y más ingresos para la población. Es un periodo de expansión. Ese periodo de expansión tiene un techo, tiene un límite, tiene una cima, tiene un tope. Ese tope es el auge o la cima. Una vez que llego al tope, al auge, a la cima, he cubierto el 100% de mis factores productivos. Todos mis factores productivos están operativos, trabajando, no hay ningún recurso ocioso. La economía está funcionando al 100%. El que no trabaja es porque no quiere. Entonces, cuando estoy al 100%, hay más ingresos, más ganancias, la mano de obra es más cara y hay más utilidades para las empresas y personas. El siguiente etapa es un proceso de recesión, cuando empieza a caerse ese ciclo, cuando de pronto el ciclo empieza a reducirse, empieza a caerse, empiezan a desacelerarse la economía por diversos problemas, empieza a cerrarse las empresas, a perderse el empleo, a reducirse la producción, estamos entrando en un proceso de recesión. Y si eso continúa, se mantiene por mucho tiempo, llegamos a una etapa de depresión, al fondo. Ya si esto de pronto es muy estirado, llegamos a una etapa de depresión, de fondo. Si esto se mantiene por mucho tiempo, ya estamos en una etapa de crisis económica. ¿Ok? Yo les pregunto, de su gran capacidad de análisis y revisión y análisis de la economía, ¿en qué etapa del ciclo económico se encuentra actualmente el Perú en el año 2023? ¿En cuál creen que estamos? ¿Mm? ¿Chicos? ¿No saben, opinan? No tengo idea. ¿En qué etapa estará el Perú? ¿No lo saben? ¿No tienen ni idea? Bueno, para lo que piensa que estamos bien, nuestra etapa actual es esta de aquí. Estamos entrando ya hace mucho tiempo, hace cierto tiempo, a un periodo de recesión. Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta etapa? Ya hemos dicho, este ciclo es recurrente, no periódico. Si se toman medidas necesarias, podemos salir de esa etapa rápidamente. Si no, vamos a caer hasta llegar al fondo. Y el punto final que tenemos que tratar son sobre el crecimiento económico y el desarrollo económico. Acá hay dos puntos importantes. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y desarrollo económico? ¿Por qué es tan importante este indicador? A ver, ambos son muy similares porque parten de la misma premisa. Parten de que hay una situación de crecimiento del PBI. Crecimiento del PBI es incremento en la producción. Mayor producción, hay mayores ingresos, mayor consumo. Entonces, el crecimiento económico es la situación de aumento del nivel de producción de bienes y servicios en una economía y en un periodo determinado. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del Producto Bruto Interno. Cuando mayor crecimiento del PBI haya, crece la producción, crece el empleo, crece la inversión y hay más dinero y trabajo para las personas. ¿Ok? Eso es crecimiento económico a grosso modo. Crecimiento del PBI, crecimiento del empleo, crecimiento del trabajo, crecimiento del ingreso de las personas. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso estará bien? ¿Está mal? Obviamente
que eso está bien. Mayor producción, mayor trabajo, mayores ingresos de las personas, está muy bien. En otras palabras, es tener más trabajo, más ingresos y más dinero en el bolsillo para gastar. ¿Ok? Pero es lo que apunta, es lo que se apunta, es lo que a lo que debemos apuntar. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico? El desarrollo económico tiene que ver con otras variables. Si bien es cierto, parte de la misma premisa, ya lo hemos dicho, ambas parten igual, un crecimiento del PBI. Al hablar de un crecimiento del PBI, estamos hablando de un crecimiento en la producción, en el empleo y en los ingresos de las personas. Le sumamos calidad de vida. Calidad de vida en diferentes aspectos, en el aspecto ecológico, social y económico. En calidad de vida en el aspecto de sostenibilidad. Calidad de vida en diferentes aspectos. Cuando hablamos y escuchamos generalmente el tema de calidad de vida, muchos tienden a transgiversar ese tema. Calidad de vida, sí que quieren que los peruanos tengan carro, que los peruanos tengan piscina, que los peruanos viajen en el extranjero, tengan limusina. No, no se está hablando de ese tipo de calidad de vida. Básicamente, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de lo siguiente. Indicadores del desarrollo. ¿Cuáles son los indicadores básicos para decir que tenemos desarrollo económico? El siguiente. El índice de desarrollo humano, o IDH, nos establece lo siguiente. Esperanza de vida al nacer, grado académico de la población, Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de que la población de un país, aparte de ingresos, crecimiento económico, más dinero en el bolsillo para gastar, tiene que tener lo siguiente, estos indicadores. Esperanza de vida al nacer. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es la esperanza de vida actual de los peruanos? ¿Cuánto vive el peruano promedio en la actualidad? ¿Tienen una idea? ¿Saben? ¿Tienen una idea? ¿Están ahí? ¿Se quedaron dormidos? ¿Se fueron? Bueno, en promedio, la esperanza de vida del peruano promedio es 73 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, porque es, a diferencia de muchos países, en la región, por ejemplo, hay países que tienen una esperanza más baja, 70 años, 69 años, y hay países en el mundo que tienen esperanza más alta. Europa, por ejemplo, está sobre los 80 años. ¿Por qué la diferencia? Porque hay unos tienen mayor esperanza de vida u otros no. A diferencia, por ejemplo, de otros años, otras décadas, otros siglos. ¿Saben cuánto era la esperanza de vida hace 100 años en el Perú? ¿Lo mismo creen ustedes o más? En la época de la colonia, entrando a la República, terminando el virreinato, entrando a la República, ¿saben cuánto era la esperanza de vida de los peruanos hace 200 años más o menos? ¿Tienen una idea? ¿Cuánto era? ¿200, 250 años atrás? ¿Cambió mucho? ¿Varió mucho? Hace 300 años, la esperanza de vida en promedio de los peruanos estaba sobre los 40 años. ¿Qué ha hecho que de pronto mejoremos tanto en nuestra calidad de vida, que casi la dupliquemos? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Por qué hemos mejorado y hemos incrementado nuestra esperanza de vida en los últimos 200, 250 años? ¿Qué puede haber pasado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Hemos evolucionado? ¿Nos hemos vuelto más fuertes? ¿Somos X-Men? ¿Somos mutantes? ¿Algo así ha pasado? ¿Qué creen? ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Alguna idea? Bueno, como están tan comunicativos y ya falta poco, se los digo. Lo que ha cambiado y lo que ha modificado esta situación es el tema de salubridad. Salubridad. ¿Y saben qué es salubridad? Acceso a agua y desagüe. Ha mejorado las condiciones de salubridad de la población. ¿En qué sentido? Para que tengan una idea, hace 250 años, ¿saben ustedes cómo se deshacían de los desechos orgánicos cuando iban al baño los peruanos en las ciudades? No en los campos, sino en las ciudades. Los acumulaban en un balde y en la noche los tiraban a las calles, a la vía pública. ¿Y saben qué generaba eso? Pestes, enfermedades, cólera, peste bubónica, tifoidea y diferentes tipos de plagas que arrasaban con la población. Es por eso que la población duraba como máximo 40 años, 35 o 40 años. Es por eso que hace 250 años las mujeres se casaban a los 15 años y ya tenían 2 hijos. ¿Por qué? Porque estaban a la mitad de su vida. Entonces, ¿qué ha cambiado? Las condiciones de salubridad, el acceso al agua y al desagüe. Ha hecho que las enfermedades se vayan eliminando
las plagas, las pandemias vayan terminando y nuestras condiciones vayan mejorando y alargando nuestra vida. Algo tan sencillo como eso, que ustedes lo ven tan natural, tan normal y nunca le han tomado importancia como el hecho de lavarse las manos, bañarse o evacuar sus necesidades, para muchos es un privilegio. ¿Saben ustedes que existe todavía el 25% de los peruanos, si no es más, que no tienen acceso al agua y al desagüe? 25% de los peruanos. ¿Qué ha pasado? Llevamos 25 años de crecimiento económico. ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Por qué no se ha solucionado esa situación? Saben que el agua y el desagüe es un derecho universal de la vida. ¿Y por qué 25% de los peruanos no gozan de esa situación? Entonces, ¿creen ustedes realmente que en el Perú hay crecimiento económico o desarrollo económico? Y esto que no hablamos del grado académico de la población. Vamos a hablar única y exclusivamente de secundaria. Hasta secundaria. Menciónenme ustedes cuántos años han estudiado desde que nacen hasta que acaban secundaria. ¿Alguien tiene una idea de cuántos años han estudiado desde que nacen hasta que acaban secundaria? Sumen. 5 años de secundaria, 6 años de primaria, 11, por ahí 1 o 2 años de inicial, primaria o grado. Vamos a ponerle 12 años. Vamos a ponerle 12 años a la mayoría. Algunos son más, algunos tienen 13, 14 años. Algunos de que nacen ya los pusieron al guaguasi. 12 años. Ustedes dicen 12 años. ¿Saben ustedes cuál era el promedio de la población peruana al año 2018? 8 años. ¿Y saben por qué? ¿Que no le gustaba el colegio, se salían del colegio, se hacían la vaca? No. ¿Qué ocurría? Gran cantidad de peruanos dejaba el colegio, la secundaria, ¿para qué? Para ponerse a trabajar. Si nosotros no tenemos ni siquiera la población juvenil acabando el colegio en el Perú, ¿creen ustedes que eso es calidad de vida? No acaban el colegio, no estamos hablando de nivel superior ni universitario, imagínense ustedes cómo estamos, solo con el nivel secundario. Entonces, ya para finalizar, ¿creen ustedes que tenemos crecimiento económico o desarrollo económico en el Perú? ¿Qué es lo que existe en el Perú? ¿Crecimiento o desarrollo económico? Bueno, respondan esa pregunta y podrán darse cuenta de la realidad del país. Ok, chicos, hasta acá nos quedamos en la sesión de hoy. Nos vemos. Gracias por la atención prestada. Les dejo las claves de los ejercicios. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Profesor, ¿podría retroceder para poder tomar captura de nuevo? Ahí tienen. Listo, cuídense, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ven la diapositiva? Pues yo no sé si ya retrocedido o no. Espero que sí. Cuídense. Nos vemos. Profesor, yo no veo las claves. A ver, chicos, ¿la pueden ver ahora? ¿La pueden ver? A ver, que alguien le tome una captura y lo suba al chat, por favor, porque estoy preguntando desde el inicio de la clase si ven y me han dicho que sí veían. Ahí les dejé las claves. Gracias. Muchas gracias. Ahí están, chicos. Cuídense. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias, Estrella. Gracias.